Aló, buenos días, ¿me escuchan? Vale, buenos días, muchas gracias. Bien, em, vamos a tener nuestro bloquecito de matemáticas con la idea de determinar ya temáticas de sucesiones, ¿vale? Entonces la idea es que nos pueda rendir en esta clase. Em, Me recuerdan por favor si alguno de ustedes tiene algunos apuntes, si en la última clase revisamos lo que es la suma de los primeros términos de una sucesión aritmética y si alcanzamos a aplicar la fórmula. Creo que sí, ¿cierto? Esa es la de la suma de los primeros naturales, sí, correcto. Pero la otra fórmula, la de n por el primer término más el último término dividido en 2. Sí, sí, creo que sí. Aparte que les puse un ejercicio y dos estudiantes tuvieron la respuesta correcta, ¿cierto? Si no estoy mal fue Bajo y Sabogal. Bueno, entonces si efectivamente alcanzamos a trabajar lo que son em, la suma de los primeros n términos de una sucesión aritmética y pues ya ahorita en este bloque vamos a trabajar lo que es la suma, perdón, sucesiones geométricas y la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica. Entonces vamos a tratar de que en este bloque terminemos toda la sesión de sucesión, la sesión de sucesiones, sí, correcto. ¿Listo? Bueno chicos, entonces antes de iniciar la clase, no sé, tengo que dar una información, ¿cierto? Una información. No sé si ustedes se dieron cuenta que yo ayer envié un correo informativo acerca de la plataforma Jitsi, ¿sí? Entonces les voy a comentar de manera general qué es lo que está sucediendo y pues para que no vuelva a ocurrir. Yo sé que de pronto en este curso no ha sucedido, pero si llegase a ocurrir, pues digamos que revisar cuáles serían las causas y las consecuencias de ese tipo de acciones que nos están, digamos que, incomodando a la comunidad de décimo en general. Lo que pasa es que esta plataforma, pues como es igual es pública, entonces todo el que quiera ingresar a la sala, pues lo puede realizar, ¿cierto? Hay algunos estudiantes que están sacando de la sala a sus compañeros, porque pues eso, no les voy a negar que eso se puede, ¿cierto? Entonces estoy solicitando amablemente que ustedes sean muy maduros y que no hagan ese tipo de cosas, porque pues el que se ve afectado es usted mismo, ¿cierto? Entonces me puse a revisar y la plataforma efectivamente no tiene fallos al respecto, simplemente hay personas que sacan a sus compañeros, ¿cierto? Porque esa potestad o esos permisos están. No hay otra manera de que yo controle ese tipo de cosas y pues la plataforma me parece muy práctica. En dado caso de que estas cuestiones sigan presentándose, entonces me veré en la obligación de no solo migrar de plataforma, o sea, utilizar otra plataforma, ¿cierto? Utilizar otra plataforma, sino también pues aplicar el manual de convivencia y pues ustedes saben que desde mis clases muy poco estamos entrando en choque porque pues nuestras clases son bastante productivas y pues nada, entonces les quiero solicitar digamos que esa madurez y ese compromiso para que no sucedan ese tipo de cosas. Y pues nada, ya pues comentarles que sí, efectivamente estoy utilizando ciertos mecanismos para poder grabar la página de Jitsi nomás y darnos cuenta cuando sale el letrero de quién sacó a quién. Entonces para que tengan en cuenta eso, ¿vale? Sí, sí, efectivamente acá no pasa lo de sacar a alguien, pero sí de aquí en adelante, como dice en el correo que yo envié, ¿cierto? Como dice en el correo que yo envié, todas las personas deben ingresar con su nombre y apellido, con su nombre y con su apellido para poderlos identificar. Si usted ingresa con un seudónimo o si usted ingresa con un nombre que no conocemos, entonces me veré en la obligación de sacarlo de la sala, ¿cierto? Ahora, si usted no sabe cómo cambiar su nombre, el nombre se puede cambiar rápidamente en donde dice espérame,
esto acá. Sí, efectivamente. Entonces ustedes le dan aquí abajo, bueno, voy a compartir la pantalla. En este momento me confirman que vean la pantalla, por favor. Listo, perfecto. Entonces, el que no sepa cómo cambiar su nombre, aquí abajo en los tres punticos, colocan a donde dice, vea, JR, en este caso, Jonathan Rivers. Entonces, si yo quisiera cambiarlo, lo coloco acá, vea, ahí puedo cambiar mi perfil en esta sala. ¿Listo? Entonces, con eso ya podría usted cambiar su nombre, ¿listo? Y pues nada, reiterarles nuestro compromiso hacia todos ustedes. No solo ustedes se están esforzando al máximo, sino nosotros, para otorgarles lo mejor que se pueda a distancia. Espero que por lo menos nuestras clases de matemáticas hayan sido provechosas y que todas las herramientas que estoy implementando pues sean de gran agrado para ustedes. Y pues nada, entonces que seamos comprometidos con toda esta cuestión. Muchas personas me preguntan que por qué no utilizo Zoom. A mí se me hace que se pierde bastante tiempo, ¿cierto? No sé si en otras materias se tomen bastantes descansos, pero en la mía el tiempo vale oro, ¿cierto? Entonces 5 minutos y 5 minutos para volverse a conectar me parece bastante tiempo de pérdida. Entonces estoy utilizando una plataforma que no tenga límite de tiempo, ¿sí? Que no tenga límite de tiempo. Las otras plataformas que he revisado, pues hay que pagar. Sin embargo, en el correo que yo les envié ayer, hay una nueva plataforma que acabo de encontrar que se llama... a ver. Hay un estudiante que mete el curso. ¿Quién es? Pero pues es que... Bueno, vamos a revisar quién podría ser, pero no sé. Bueno. Deberíamos tener ahorita en este momento 33 personas conectadas o 34. Voy a revisar la lista. 32. Bueno. Son 32 más mi persona, entonces estamos los 33. ¿Listo? Estamos aquí los 33. O sea que prácticamente que estamos los que somos. Bueno, entonces. 32 conmigo. Pero yo veo acá 33. Bueno, igual, o sea, la idea es que todo el mundo esté dentro de la plataforma, ¿cierto? Que nadie saque a nadie, ¿cierto? Que nadie saque a nadie, que si ustedes identifican qué persona es. Ok, de pronto Carlos quedó en línea porque acabamos de tener clase, ¿sí? Carlos de décimo A está por ahí, porfa. Debes estar en otro lado. Debes estar bueno, digamos que me imagino que le puso mute al asunto. Aló. ¿Quién va a hablar? Bueno, efectivamente esto puede pasar, ¿cierto? Esto puede pasar. Lo importante es que nadie saque a nadie cuando estemos en clase, ¿listo? Entonces, hay una nueva plataforma que voy a probar este fin de semana. Esta plataforma se llama, vean, Cisco Webex Meetings. Esta plataforma es muy parecida a Zoom, es súper parecida a Zoom. Vamos a poder entrar a salas privadas con un número de sala para todas las reuniones, va a ser el mismo número. Entonces, para que la vayan, digamos que revisando, para que la vayan esa no tiene límite de tiempo, y ahí sí está la potestad de, por ejemplo, que ustedes ya no tendrían el permiso de sacar a sus compañeros, y sí o sí tiene que identificarse con su nombre y apellido, si no lo dejan ingresar. Es muy parecida a Zoom porque ahí están todos los permisos para el administrador o para ¿cómo se llama? El hospedador, bueno, como se llama en este caso el docente. Entonces voy a probarla, ¿no? Obviamente no estamos hablando de que ya vamos a migrar, porque si esta plataforma nos sigue sirviendo, pues nada, vamos a seguir con ella, ¿listo? Entonces, nada, les reitero nuestro compromiso hacia ustedes y el compromiso de ustedes hacia nosotros. Y nada, vamos a iniciar ahora sí nuestra clase, ¿vale? Entonces no sé si tienen alguna pregunta.
claro que sí, ustedes lo pueden subir antes de la fecha. Entonces, si usted lo quiere subir, por ejemplo, hoy, ¿cierto? Usted lo quiere poder subir, por ejemplo, hoy, entonces lo puede realizar. Eh, Siempre teniendo en cuenta que hay que subirlo al aula virtual, ¿no? No es enviarlo por correo, sino subirlo al aula virtual, porque por ahí mismo es donde se va a calificar. Pero sí, efectivamente sí se puede antes de la fecha. Lo que no se vale, lo que no se puede después de la fecha, ese sí no se puede. Bueno, entonces voy a realizar la clase de hoy o sea, con el objetivo de terminar sesión, ¿listo? Entonces vamos a ver cositas un poco rápidas. Necesito que participen para que no nos quedemos ahí, digamos, en el limbo hasta que alguien diga la respuesta y demás. Vamos a hacerla un poquito dinámica porque vamos a tener que terminar esta sesión, ¿listo? Entonces, voy a colocar acá todos los resultados que acabamos de encontrar de las sucesiones aritméticas, ¿cierto? Entonces, si A sub n es una sucesión aritmética, entonces debe tener varias propiedades, ¿no? Lo primero es que hay un valor d que se le llama distancia, ¿cierto? Es la distancia. Y esa distancia es lo que define qué tan lejos está un término del otro, ¿no? Qué tan lejos, ¿cierto? Entonces esa es la llamada distancia. A partir de esta distancia y del primer término, entonces podríamos definir el término enésimo de una sucesión aritmética. Entonces el término enésimo de una sucesión aritmética habíamos dicho que era a sub 1 más n menos 1 por d, ¿cierto? A sub 1 más n menos 1 por d. Siempre, para toda sucesión aritmética, se va a trabajar este término enésimo. Ahora, también llegamos a la demostración de cuánto da la suma de los primeros n términos, o sea, la suma de a sub 1 más a sub 2 hasta llegar al término a sub n, ¿sí? Y eso nos daba una fórmula general, ¿cierto? Entonces esa fórmula tenía un paréntesis y un n. No me acuerdo si el n se los puse al inicio o al final, pero ahí no importa. ¿Listo? Podríamos colocarlo al inicio o al final. Entonces sería n por el primer término más el último término que usted quiera sumar dividido en 2. Si no estoy mal, se los puse al final. Si no estoy mal. Entonces vamos a colocarlo aquí al final para que no haya ningún tipo de inconveniente. Entonces, esta fórmula nos sirve para encontrar la suma de los primeros n términos de cualquier sucesión aritmética, ¿cierto? Ahora, hay otra fórmula que de pronto ustedes se podrían estar confundiendo, que es la fórmula de n por n más 1 sobre 2. Pero acuérdense que esta es la fórmula para encontrar la suma de 1 más 2 más 3 hasta llegar a un n. O sea, la suma de los primeros n naturales. Y acuérdense que esta fórmula es para la suma de los primeros n números de cualquier sucesión aritmética. Y si estamos hablando de cualquier sucesión, o sea que la distancia puede ser cualquiera. ¿Listo? Puede ser cualquiera. Bien, entonces a partir de esto, pues vamos a empezar a indagar que hay otras sucesiones que no tienen esta fórmula para poderse generar. Y solo vamos a entrar en detalle en otro tipo de sucesiones que se llaman las sucesiones geométricas. ¿Listo? Las sucesiones geométricas. Entonces voy a darles paso a las sucesiones geométricas con un ejemplo. Digamos que con un ejemplo siempre se entiende mucho más. Del ejemplo a lo general siempre trato de hacer mis clases, pues para poder llegar de una manera más efectiva a la enseñanza. Entonces, vamos a darle la siguiente sucesión a todos ustedes. A sub n es la sucesión, a ver, 5, 10, 20, 40, 80. Vamos a dejarla hasta ahí. ¿Quién podría decirme cuál sería el siguiente valor? 160, perfecto. Y el siguiente a 160, 320. Muy bien, listo. O sea que ya se dieron cuenta de cuál es la regla matemática que se está generando aquí para cada término, ¿cierto? Se está poniendo el doble del término anterior, o sea que en términos matemáticos se está multiplicando por 2, ¿cierto? Se está multiplicando por 2. Entonces, aquí ya hay una gran diferencia, porque ya no se está sumando ni restando, se está multiplicando, ¿cierto? Entonces, acá, este número 2, ¿cierto? Este número 2 se va a diferenciar a la distancia, porque la distancia era sumando, ¿cierto? Sumábamos d hasta llegar a la sub n. Acá ya no estamos sumando, sino estamos multiplicando. Entonces, como estamos multiplicando, ya no la vamos a llamar distancia, ¿listo? Entonces, a ese número 2 se le va a llamar razón
¿cierto? Se le va a llamar razón o cociente, en algunos lados también se le conoce como cociente, pero para no tener, digamos que, pérdida de generalidad, vamos a trabajar razón con la letra R, ¿listo? Entonces, en esta sucesión, R vale 2, ¿listo? La razón vale 2, ya no va a ser distancia, sino razón, listo. Ahora, para poder llegar al término enésimo, porque efectivamente es lo que nos interesa, llegar al término enésimo, la fórmula del término enésimo, vamos a revisar cómo se están generando cada uno de los puntos. Entonces, A sub 1 es 5. Este primer término sí es independiente a los demás, o sea que el 2 ahí no tiene nada que ver. A sub 1 es 5. A sub 2 sería, si descomponemos esta multiplicación, sería 5 por 2, ¿cierto? 5 por 2, que en este caso daría 10. A sub 3 sería 5 por 2, o sea, el anterior, otra vez por 2, ¿sí o no? 5 por 2, 10, y 10 por 2, 20, ¿cierto? Listo. Bien, seguimos. ¿Cómo queda sub 4? ¿Quién podría decirme cómo queda sub 4? Correcto, muy bien, exactamente. Entonces, aquí ya nos estamos... Sí. Sí, sí, efectivamente ya tendríamos que revisar cuántas veces se está multiplicando el 2 y revisar si ese número tiene algún tipo de relación con la posición. Pero algo así va a suceder, algo así va a suceder. Sin embargo, para poder abreviar esto necesitamos es utilizar la potenciación, ¿no? O la potenciación. Entonces, acá voy a colocar por último a sub 5, entonces eso sería 5 por 2, por 2, por 2, por 2, ¿cierto? Y vamos a entender qué está pasando con el A sub n. Vamos a entender qué está pasando con el A sub n. Entonces A sub n sería 5 por 2 por 2, voy a colocar puntos suspensivos, por 2 por 2. Pero entonces, ¿cuántas veces se está multiplicando este 2 acá? ¿Cuántas? N-1 veces, ¿cierto? N-1, correcto. Entonces des en cuenta que, por ejemplo, si aquí es 3, aquí el 2 se está multiplicando solo 2 veces. Si aquí es 4, solo se está multiplicando acá 3 veces. Si aquí es 5, solo se está multiplicando 4 veces. Es decir, que si aquí es n, el 2 se está multiplicando n-1 veces. Efectivamente es n-1 veces. Ahora sí vamos a pasar a la forma abreviada, porque pues esto sería un despropósito colocar tantas veces 2 cuando como se pida, ¿no? Esto se puede abreviar a partir de la potenciación, ¿no? Entonces, 5 de 5, 5 por 2 sería lo mismo que 5 por 2 elevado a la 1, ¿no? 5 por 2 elevado a la 1. El siguiente sería 5 por 2 elevado a la 2, ¿cierto? El siguiente sería 5 por 2 elevado a la 3 cuando es el A sub 4. Entonces des en cuenta, si es A sub 4 es 5 por 2 elevado a la 3. Si es A sub 5 sería 5 por 2 elevado a la 4. Por lo tanto, si hacemos esto de manera consecutiva hasta la sub n, ¿cómo quedaría la fórmula de la sub n? 5 por 2 elevado a la n menos 1. Perfecto. Ese sería el término enésimo. ¿Sí? Acabamos de encontrar el término enésimo de la sucesión. Entonces, A sub n sería 5 por 2 elevado a la n menos 1. ¿Listo? 5 por 2 elevado a la n menos 1. Entonces revisemos si efectivamente esta fórmula funciona, ¿no? Entonces vamos a revisar, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, el quinto término, que es 80. Entonces A sub 5 sería 5 por 2 elevado a la 5 menos 1. Ojo, porque acá a la potencia se le va a restar 1, ¿no? Entonces aquí quedaría 5 por 2 elevado a la 4, ¿cierto? 5 por 2 elevado a la 4 y pues teniendo en cuenta que ustedes van a poder aplicar las operaciones en la calculadora, si no, entonces 2 a la 4 es 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, 16 por 5, 16 por 5, entonces sería 80, ¿cierto? Entonces efectivamente funciona el término enésimo. Funciona. Bien, ahora, ¿quién podría decirme cuánto da A sub 13? ¿Cuánto daría A sub 13? 20.480. 20.480. Entonces vamos a revisar si efectivamente eso es correcto. Entonces, en la fórmula
en la fórmula, ¿cierto? En la fórmula que ustedes van a colocar, entonces aquí sería como 5 por 2 elevado a la 13 menos 1, ¿no? 13 menos 1. Digamos que colocar esta operación así pues no pasa nada, aunque ustedes podrían colocar directamente el 12, ¿no? Porque 13 menos 1 es 12. Pero vamos a colocarlo así para poderlo visualizar mejor. Listo, efectivamente es 20.480. Es decir que el término que está en la posición número 13 de esta sucesión es 20.480. Muy bien. Listo. Entonces, ¿sí? ¿Alguien iba a hablar? ¿No? Sí, señor. El 12 es R, sí, correcto. El 12 cambiaría por R. O sea, el 2 sería la razón. ¿Sí? Sí, señor, correcto, correcto. Hacia allá es donde vamos, porque como íbamos de lo particular a lo general, lo siguiente sería encontrar el término general de cualquier sucesión geométrica, ¿cierto? El término general. Entonces aquí tendríamos el término general, ¿cierto? El término general. Entonces, en este caso, vamos a colocar sea a sub n una sucesión geométrica. Entonces, como es geométrica, ya no debe tener una distancia, sino debe tener una razón. Entonces, de razón R. ¿Listo? Una sucesión geométrica de razón n. Y pues digamos que tenemos el primer término, a sub 1, ¿cierto? Entonces, el término enésimo de una sucesión geométrica, o sea, el a sub n, viene dado por, entonces, así como dijo el señor Sabogal, estamos revisando que el primer término tiene que salir, o sea, el a sub 1 tiene que salir. A sub 1 por, en este caso es el 2, y del 2 en este se está trabajando como la razón, o sea, como R. Entonces, a sub 1 por R elevado, como se dieron cuenta acá, elevado a la n menos 1. Elevado a la n menos 1. ¿Listo? Y ese sería el término enésimo de la sucesión geométrica, ¿vale? El término enésimo. Entonces lo voy a encerrar acá porque es muy importante que lo tengan en una ficha bibliográfica o se la aprendan o algo. ¿Listo? Entonces, sí, efectivamente, para poder encontrar el término enésimo, solo necesitamos saber el primer término y la razón. Y con eso ya encontramos el término enésimo. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a seguir con... ¿sí? Sí. ¿De la qué, perdón? Espera, no te escuché. No, no es la misma fórmula. Y si la fórmula se las voy a mostrar ahorita, pero no es la misma fórmula porque ya ahí cambian los términos. O sea, la demostración que hicimos la vez pasada no funcionaría con las sucesiones geométricas. Hay otra demostración distinta. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a seguir. Vamos a trabajar un ejemplo. Entonces, vamos a trabajar la sucesión B sub n. Como la sucesión, a ver, podría ser la sucesión. ¿Cómo fue que yo la trabajé acá? Aquí habíamos dicho que... Sí, a ver. 4 menos 12 36 menos 108. Sí, correcto. Listo. Dejémoslo hasta ahí. Pregunta. ¿Cuál sería el siguiente término? ¿324 positivo, correcto, listo. Y el siguiente, menos 972, perfecto. Ok,
sería multiplicando por menos 3, correcto. Listo. Antes de seguir con la sucesión geométrica, porque ya entendemos que es una sucesión geométrica, o sea, ya encontramos otra manera de clasificar las sucesiones, ¿no? Entonces esta es una sucesión geométrica. Bien, ¿qué otro tipo de sucesión es ella? ¿De qué otra manera la podríamos clasificar? Estricta decreciente. Esta es oscilante, ¿cierto? No es estrictamente decreciente porque negativo pasa a positivo, luego nuevamente a negativo, luego pasa a positivo, o sea que no se pone de acuerdo si sube o baja, ¿cierto? Entonces en este caso es oscilante. Bien, ¿y qué otro tipo de sucesión podría ser? ¿Cómo la podríamos clasificar? Divergente, perfecto. Es una sucesión divergente. Debido a que no encuentra un punto de estabilidad, ¿no? Ella no encuentra un punto de estabilidad, por un lado se va hacia más infinito, por otro lado a menos infinito, y ya con ese simple hecho ya se podría decir que es una sucesión divergente. Listo, perfecto. Bien. ¿Quién podría decirme cuál es el término enésimo de esta sucesión? El término enésimo es 4 por menos 3 elevado a la n menos 1. Perfecto, listo. Entonces, varias cosas que puntualizar. Entonces, tener en cuenta que la formación de cada término es multiplicando por menos 3, ¿no? Multiplicando por menos 3. Como es un número negativo, vamos a trabajarlo entre paréntesis siempre dentro de la fórmula, ¿listo? Siempre entre paréntesis. Ahora, yo les recomiendo que así sea positivo o negativo la razón, siempre trabajen entre paréntesis. El primer número sí no hay necesidad, pero la razón sí, ¿listo? Entonces trabajen entre paréntesis y no va a tener ninguna dificultad al poder aplicarla ya sea manualmente o con la calculadora, ¿listo? Entonces así tendríamos que trabajar el término enésimo. B sub 1 por la razón, entre paréntesis, elevado siempre a la n menos 1. ¿Listo? Bien. Revisemos si efectivamente coincide tanto el símbolo, el signo con el número aplicando la fórmula, ¿cierto? Entonces vamos a revisar los últimos dos valores. Estamos hablando de B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub 4, B sub 5 y B sub 6, ¿cierto? B sub 5 y B sub 6. Entonces vamos a revisar en la calculadora esas operaciones. Entonces sería 4 por, abrimos paréntesis, menos 3, ¿cierto? Elevado a n menos 1. Entonces en este caso vamos a ver b sub 5, entonces sería 5 menos 1, ¿cierto? Entonces en este nos daría 324, vean, 324 positivo. Entonces efectivamente nos dio bien. Ahora vamos a revisar si al subirle 1 a la potencia, o sea, para encontrar b sub 6, vamos a quitar el 5 acá y vamos a colocar 6, ¿cierto? 6 menos 1 para encontrar el b sub 6, si efectivamente la fórmula respeta el signo. Entonces revisemos. Vean, efectivamente la fórmula también respeta el signo. Entonces no pasa nada que en algunos de positivo y en otros de negativo, ¿cierto? El signo se respeta dentro de la fórmula. ¿Tienen alguna pregunta? Listo, listo, perfecto. Entonces la fórmula funciona. La fórmula funciona para cualquier tipo de sucesión geométrica. ¿Listo? Sucesión geométrica. Bueno, vamos a revisar ahora otra sucesión geométrica que tiene algunas particularidades distintas. Vamos a llamarla C sub n. ¿Listo? Y C sub n va a ser la siguiente sucesión. A ver, 12, 6, 3, 3 medios, 3 cuartos, 3 octavos. Vamos a dejarla hasta ahí. ¿Listo? Bien. Pregunta: ¿qué regla matemática se está generando para poder realizar cada término? ¿Qué regla matemática? Se está dividiendo en dos, ¿cierto? Correcto, hacia allá vamos también, sí señor. Entonces, la regla al principio, ¿cierto? Al principio uno estaría revisando que la regla matemática es dividir en dos, ¿no? Dividimos en dos y nuevamente dividimos en dos, ¿cierto? 3 dividido 2 es 3 medios,
3 medios dividido en 2, entonces se aplica la ley de la oreja, entonces se daría 3 por 1, 3, 2 por 2, 4, entonces efectivamente es dividir en 2, ¿cierto? Es dividir en 2. Ahora, estamos conscientes de que la regla ya merita poder encontrar cualquier tipo de término. Sin embargo, la razón aquí como se está trabajando, se está trabajando con potenciación, es decir, con una multiplicación consecutiva, ¿cierto? Con una multiplicación consecutiva. Entonces, todos vamos a tener en cuenta que dividir en 2 es exactamente lo mismo que multiplicar por un medio, ¿sí o no? Multiplicar por un medio. 6 por un medio, ustedes revisen, vean. 6 por un medio. Entonces 6 por 1, 6 y 2 por 1, 2. 6 dividido 2 es 3. Entonces efectivamente es exactamente lo mismo. Dividirlo en 2 es lo mismo que multiplicar por un medio. ¿Alguien quiere hablar? ¿Aló? ¿Alguien tiene el micrófono abierto? ¿No? Bueno. Ok. Entonces seguimos. Tener en cuenta que la división es una manera de multiplicar y que multiplicar es una manera de dividir. Eso es lo que siempre nos han dicho desde casi tercero o cuarto de primaria, ¿no? Dividir es una forma de multiplicar y multiplicar es una forma de dividir. Entonces, como estamos hablando de razón, ¿cierto? Como estamos hablando de razón, aquí, ¿quién se toma como R? ¿Cuál de los dos se toma como R? El 1 medio, correcto. El que se toma como R es un medio. ¿Listo? Bien, entonces digamos que no entrar en bivalencias. Dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por ¿quién? Por un tercio, ¿listo? Dividir por menos 5 es lo mismo que multiplicar por ¿quién? Por menos un quinto, ¿listo? Entonces tener en cuenta eso. Dividir por 3 es lo mismo que multiplicar por un tercio, dividir por menos 5 es lo mismo que multiplicar por menos un quinto. ¿Listo? Y ya con eso pues podríamos entender cómo pasar de la división a la multiplicación. ¿Vale? Bien. Entonces, vamos a seguir. Ya tenemos R y ya tenemos el sesgo 1. O sea que podríamos dar directamente quién es eso, el término en S. ¿Cómo queda el término en S? Sesgo 1 por R a la n-1, ¿cierto? Bien, sesgo 1 por R a la n-1, listo. Ahora cambiemos los valores. Sí, elevado a la n-1. Bien, perfecto. Y aquí nuevamente les sugiero siempre, si la razón es una fracción, colocarla entre paréntesis, ¿vale? Colocarla entre paréntesis, porque si no colocamos el paréntesis, se estaría pensando que el n-1, o sea la potencia, solo es del 1. Entonces el n-1 tiene que ser de toda la fracción. Entonces así encontramos el término en S. Listo, perfecto. Bien, ¿quién podría decirme quién sería C sub 10? ¿Quién es C sub 10? 3 sobre 128 avos. Vamos a revisar. Entonces, aplicando la fórmula sería 12 por 1 medio elevado a la 10 menos 1. O sea, podríamos colocar directamente aquí 9, ¿no? Entonces, por 12 por 1 medio a la 9. Y lo vamos a revisar acá rápidamente en la calculadora. Acá. Entonces sería 12 por, entre paréntesis, 1 medio, ¿cierto? Como estamos encontrando el término 10, entonces esto va a estar elevado a la 9, ¿no? Porque el n a la potencia se le resta 1. Entonces acá quedaría elevado a la 9. 3. Sí, señor. Ok, listo. Entonces es necesario colocarlo en fracción. Ya les digo por qué. Esperen un momentico. ¿Dónde está la calculadora? Entonces, 328 avos hacía que efectivamente sí nos quedó bien. Ahora la pregunta del señor Sabogal. Bien, si ustedes se dan cuenta, la razón puede también expresarse como decimal, o sea que en este caso es 0.5, ¿cierto?
no tengo ningún inconveniente, o no tenemos ningún inconveniente cuando el decimal es finito. Si el decimal termina en algún momento, pues se podría trabajar con el decimal perfectamente. Sin embargo, no siempre la razón va a ser un decimal finito, ¿no? Un decimal finito. Por ejemplo, cuando trabajamos, es más, podríamos trabajar, por ejemplo, la razón 2 tercios. 2 tercios es 0.6666666. Entonces, si usted empieza a cortar el número, y usted dice, bueno, voy a trabajar con el 0.66, entonces cuando usted vaya alejándose en la sucesión, está perdiendo exactitud. Entonces, sería mejor, mucho mejor, trabajar la fracción que el decimal, porque el decimal está perdiendo exactitud. Pero ¿quién no perdería exactitud? Cuando el decimal es finito. Si el decimal es finito, ese sí no pierde exactitud. Pero si el decimal es infinito, ahí estaríamos perdiendo exactitud, ¿listo? Entonces, creería yo, ¿sí? Se le está entrecortando, señor Sabogal. ¿Podría repetir? Se trabaja con pi, exactamente. Y la calculadora tiene ahí para trabajar pi, ¿no? Pi o e, exactamente. Entonces se trabaja, no hay necesidad de colocar 3,14159, sino se coloca r es igual a pi, ¿sí? Y se trabaja con, acá en la fórmula se trabaja pi elevado a la n-1. No se puede colocar 3,14 elevado a la n-1 porque se estaría perdiendo exactitud. ¿Listo? Bien. Entonces, vamos a terminar este ejemplo clasificando la sucesión. Entonces, entre los tres grandes grupos, ¿quién podría decirme uno de los grupos de esta sucesión? ¿Qué tipo de sucesión es? Es una sucesión estrictamente decreciente. Perfecto, es una sucesión estrictamente decreciente. ¿Qué más? Es una sucesión divergente. ¿Todos de acuerdo? Vean. Primero, pues ya sabemos que es una sucesión geométrica, ¿no? Geométrica. Listo. Ahora, ¿será que ella es divergente? Ok, está encontrando un punto de estabilidad. ¿A qué número se está acercando todo esto? ¿A 3? No. Vamos a revisar. A 0, ¿cierto? A 0. 3 dividido en 128 es un número que da 0.0 algo, ¿no? Y el siguiente se va acercando mucho más a 0. O sea que es una sucesión convergente. Es una sucesión convergente y converge a qué? A 0, ¿cierto? Convergente a 0. ¿Listo? Si ustedes digamos que quiere salir de dudas, entonces usted puede encontrar, por ejemplo, C sub 20. C sub 20 sería 12 por 1 medio elevado a la 19, ¿no? Entonces, colocando esto rápidamente en la calculadora, elevado a la 19, vean, 2.28 por 10 a la menos 5, o sea, corra la coma 5 casillas hacia la izquierda y daría 0.00002, o sea que se está acercando al 0, ¿listo? Se está acercando al 0. Entonces aquí podríamos colocar que el término veinteavo era 0.00002, ¿no? Aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. O sea que esto se está acercando a 0, por eso es que es convergente a 0. ¿Listo? Bien. Efectivamente hay sucesiones, vean que aquí encontramos una sucesión geométrica divergente. Y aquí hay otra sucesión que también es geométrica, pero es convergente. Entonces no podríamos generalizar que todas las sucesiones geométricas son divergentes. O tampoco podríamos decir que todas las sucesiones geométricas son convergentes. Hay unas que divergen y hay otras que convergen, ¿cierto? Ahora, a comparación de las aritméticas, todas, absolutamente todas las sucesiones aritméticas divergen, ¿listo? Todas divergen. Todas las sucesiones aritméticas divergen. ¿Por qué? Porque se estarían generando puntos que están subiendo de una manera controlada, ¿cierto? Están subiendo de una manera controlada, porque siempre se suma la misma cantidad,
o puntos que siempre se están bajando una misma cantidad. Entonces, sea como sea, esto va a tender a más infinito o a menos infinito cuando es aritmética, ¿no? Cuando es aritmética. Entonces, en este caso, todas las sucesiones aritméticas son divergentes, pero no todas las sucesiones geométricas son divergentes, porque hay unas geométricas que convergen, ¿no? Que es como la que acabamos de ver acá. ¿Listo? ¿Entendido? Bueno, listo. Entonces vamos a seguir. Vamos a revisar la siguiente sucesión para poder, digamos que ya pasar a la cuestión de la suma de los términos. A ver, vamos a trabajar la sucesión de sub n, la sucesión de sub n, que es la siguiente sucesión. A ver, entonces tenemos, esperen un momentico. A ver, entonces tendríamos, vamos a colocar acá 8 aquí sería 40 tercios, luego 200 novenos, y el siguiente 1027 avos. Perfecto. Se está multiplicando por ¿cuánto? Por 5 tercios. Perfecto. Entonces, efectivamente, sigue siendo una sucesión geométrica, ¿no? Entonces vamos a revisar que para llegar del primero al segundo se multiplica por 5 tercios, ¿cierto? Y para llegar del segundo al tercero, pues efectivamente se estaría multiplicando por 5 tercios. Ahora, no todas las sucesiones geométricas se puede sacar ese número de manera rápida. ¿Por qué? Porque algunas sucesiones se van a dejar, algunas fracciones se van a dejar simplificar. Entonces, al dejarse simplificar, digamos que no es tan rápido visualizar cuál es el número que se está multiplicando. Entonces, lo que yo llego aquí a explicar es de qué manera siempre se puede llegar a R, ¿sí? De qué manera podríamos calcular siempre R, ¿vale? Entonces, en este caso tendría que explicarles usted cómo encontraba la distancia acá. Por ejemplo, voy a colocar acá una sucesión aritmética. Por ejemplo, a sub n es igual a 9, 15, 21, 27, 33, así sucesivamente. ¿Cuánto vale la distancia en esa sucesión? 6. Ok. ¿Cuál es la operación mental que ustedes realizaron para encontrar que era 6? Correcto. Así sucesivamente. ¿Cuánto le falta? Estamos hablando de que tocaría hacer una diferencia. ¿Qué le falta? ¿Cierto? Una diferencia. Entonces, lo que usted maneja de manera intuitiva, porque para mí es mucho mejor que usted maneje las cosas de manera intuitiva, como cuánto le falta 9 para hacer 15, eso también tiene un proceso matemático interno. Sería acá, para encontrar la distancia, entonces cojo el segundo término y le resto el primero, ¿no? Entonces 15 menos 9 da 6. Ahora, también tendría que dar lo mismo si cojo el tercer término y le resto el segundo. 21 menos 15 pues también da 6, ¿cierto? O sea que de manera general, para encontrar la distancia, ¿cierto? Para encontrar la distancia sería el siguiente término menos el anterior. Siempre deben ser consecutivos, ¿no? Para poder encontrar esa distancia de una manera rápida, ¿no? El siguiente término menos el anterior. Y con eso pues encontramos siempre la misma distancia. Ahora, ¿será que existe una fórmula equivalente para encontrar siempre la razón? Entonces, muy bien, perfecto. Entonces, efectivamente tendríamos que hacer eso. Entonces, aquí tendríamos que coger el segundo, y dividirlo, ¿cierto? Por el primero, ¿cierto?
Entonces, para poder entender eso de la división, vamos a trabajarlo más bien como fracciones, o sea, 4 tercios dividido en 8, ¿cierto? Entonces, ustedes ya saben que se coloca un 1 abajo y se hace ley de la oreja, 40 por 1, 40, y 3 por 8, 24, y se simplifica. Entonces, si se dan cuenta, ambas fracciones tienen octava. Octava de 40, 5, y octava de 24, 3. Y efectivamente nos dio 5 tercios, ¿ve? 5 tercios. Ahora cojamos otros dos números también que sean consecutivos. Por ejemplo, 200 novenos le divido por el anterior, 40 tercios, ¿cierto? 40 tercios. Entonces, vamos a colocar, hacer la multiplicación, entonces quedaría 3 por 200 arriba y 9 por 40 abajo, ¿cierto? Entonces, voy a dejarlo así porque como se está multiplicando todo, podría empezar a simplificar desde ahí. Entonces aquí quedaría tercera de 1, 3, tercera de 9, 3. Tercera de 3, 1, perdón, y tercera de 9, 3. Acá, 200, entonces, como ambos son múltiplos de 10, puedo cancelar un 0. 20 y 4 tienen cuarta, ¿no? Entonces, cuarta de 20 es 5 y cuarta de 4 es 1. Vea lo que quedó. 1 por 5, 5. 3 por 1, 3. Efectivamente vuelve y nos da 5 tercios. Obviamente, era mucho más rápido sacar de manera intuitiva este 5 tercios, como lo hizo el señor Sabogal, ¿cierto? Es obvio. Pero lo que les digo, no todas las sucesiones geométricas es sencillo revisar por cuánto se está multiplicando cuando es fracción. ¿Listo? Entonces, para poder calcular de manera exacta cuánto es R, entonces vamos a utilizar la fórmula el siguiente dividido el anterior. ¿Listo? El siguiente siempre dividido el anterior. ¿Vale? Una pregunta que me hicieron en otro décimo. ¿Será que yo puedo dividir el cuarto término por el primero para encontrar la razón? No daría, ¿cierto? No daría. Entonces tiene que ser el siguiente con el anterior. Siempre. El siguiente con el anterior. Y así, de esa manera, encontramos R. ¿Listo? Bien. Pregunta. ¿Cuál es el término enésimo? ¿Quién es? Perdón, aquí sería D sub n. ¿Quién es D sub n? Perfecto. 8 por 5 tercios elevado a la n menos 1. Muy bien, ese sería el término enésimo. ¿Vale? Y para finiquitar, ¿quién podría decirme entonces quién es D sub 7? ¿Quién sería D sub 7? ¿Qué, perdón? 446. Ok, me están dando el resultado decimal. Listo, perfecto. Me están dando el resultado decimal. Bien. Pregunta. ¿Qué sucesión es? ¿Qué tipo de sucesión es? Es oscilante. ¿Seguros? Sí. Ok, revisemos. 40 dividido 3. Voy a revisar. 40 dividido 3 es 13.3. ¿Sí? 13.3. Y vamos a revisar 200 dividido 9. Algo pasa en su calculadora, vea. Da 22.2. ¿Sí? ¿O estoy mal? ¿Sí? Es estrictamente creciente. ¿Sí o no? Vamos a revisar. 1000 dividido en 27. 37.3. 37.03, perdón. Entonces, no hay mucho que decir, ¿no? Si es estrictamente creciente, ¿no? Entonces es una sucesión estrictamente creciente. ¿Cierto? Bien. ¿Qué otro tipo de clasificación puede recibir?
Sucesión divergente. Perfecto. Es sucesión divergente porque estamos revisando que ella está subiendo sin ningún tipo de control, por lo tanto eso va a tender a más infinito, ¿no? Va a tender a más infinito. Listo. Y la última clasificación es la más sencilla. ¿Qué tipo de sucesión es? Geométrica. Listo. Geométrica. Vale. Bien, quiero ser puntual en algo. No todas las sucesiones se clasifican en aritméticas o geométricas. Hay otras sucesiones que no son ni aritméticas ni geométricas, ¿listo? Pero entonces yo les había comentado que se iba a hacer el estudio de dos tipos de sucesiones, que son las aritméticas y las geométricas, pero hay otras que no son ni una ni la otra, ¿vale? Que no son ni una ni la otra. Bueno, hasta ahí todo claro. ¿Todo está claro, chicos? ¿Puedo seguir? Listo, vale. Entonces vamos a generar una nueva página. Y vamos ahora sí con lo que es el final de las sucesiones. El último tema sería cómo se suman los primeros n términos de una sucesión geométrica. ¿Listo? ¿Cómo se suman los primeros n términos de una sucesión geométrica? Entonces, para ello, vamos a entablar una sucesión geométrica. ¿Vale? Entonces, a sub n, sea sub n la sucesión, a ver, ¿cuál puede ser? 7, 21, 63, 189, así sucesivamente. ¿Listo? ¿Cuáles serían los siguientes dos términos, por favor? ¿567 y cuál otro? 1701. Ok, listo, perfecto. Eso significa que ya encontraron la correspondencia, ¿no? Entonces se multiplica por qué número. Vale. Entonces se multiplica por 3, se multiplica por 3 y así sucesivamente. O sea que 567 por 3 tiene que dar 1701. Correcto, listo. Entonces en ese orden de ideas R sería 3, ¿cierto? Y pues deberíamos entender quién es A sub 1. A sub 1 sería 7. Y por este lado ya tendríamos el término enésimo. Entonces el término enésimo sería 7 por la razón elevado a la n menos 1. Perfecto, listo. Y ya con esto podríamos encontrar cualquier término de la sucesión, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, 1701, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sería A sub 6. Perdón. A sub 6 sería 7 por 3 elevado a la 5, ¿no? Porque se le resta 1 a la potencia. Y rápidamente, acá tendríamos 7 por 3 elevado a la, habíamos dicho que 1, 2, 3, 4, 5, 6 a la 5. 1701. Efectivamente da 1701. Entonces, A sub 6 es 1701, como lo corrobora acá este numerito que sacamos, A sub 6. Listo. Bien, aquí también, sí. Entonces ahí es donde ustedes tienen que empezar a utilizar todos los métodos intuitivos para llegar a eso, ¿no? Para llegar a eso. Entonces, digamos que ahí es donde se empieza a revisar, bueno, entonces si multiplico una cantidad específica de 3, ¿cómo hago para dividir, para devolverme, ¿cierto? ¿Cómo haríamos para devolvernos? Entonces esa sería una buena pregunta, y si alcanzamos a hacer un ejercicio de esos, pues perfecto, ¿vale? La idea es poder llegar a la fórmula de la suma, y ya después de eso miramos algunos ejercicios, ¿listo? Bien, entonces, vale, cuidado. Cuénteme. Sí. Sí. Correcto. A sub 50, correcto. ¿Cómo usted llegaría a la sub 1, ¿cierto? Bueno, no los voy a dejar con la intriga. A ver, A sub n es A sub 1 por R a la n menos 1, ¿cierto?
Entonces, si usted me está diciendo que le dan el A sub 50, ¿cierto? El A sub 50, y le están dando R, ¿cierto? Le están dando R. Obviamente le tienen que dar dos valores porque o si no, quedaría una ecuación con dos incógnitas, entonces no se podría. Pero entonces, imagínense que le dan el A sub 50. Entonces usted tendría A sub 50 es igual a sub 1 por R, que lo tiene elevado a la 50 menos 1, o sea, elevado a la 49. Entonces, tenga en cuenta que esto se lo dan y esto se lo dan. O sea que tendría que despejar a sub 1. Entonces aquí sería A sub 50 sobre R a la 49. ¿Sí me hago entender? Porque el R a la 49 está multiplicando, pasaría a dividir y con esa simple operación, encontraría sub 1. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Es como despejar. ¿Listo? Es como despejar. Entonces ahí sí ya tocaría entender el método directo o simplemente la intuición para poder llegar a la sub 1. ¿Listo? Y pues ya con el A sub 1 usted puede encontrar cualquier otro término si en dado caso le piden el A sub 20, por ejemplo. Ya con el A sub 1 usted puede encontrar. Listo, ok. Me voy a dejar eso ahí como para que lo tengan presente. Bien, pregunta. En las geométricas también puedo implementar esta notación. Pues sí, ¿cierto? Se puede implementar esa misma notación, o sea que podríamos hablar que la suma de los n primeros términos sería A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 hasta llegar al A sub n, ¿cierto? Entonces, acá sacamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces, sin yo haberles dado la fórmula, por favor díganme cuánto da la suma de los primeros 6 términos. ¿Cuánto da esta suma? $1918, escuché por ahí, ¿sí? 1918, perfecto. Entonces la suma de los primeros 6 términos da 1918. Pues esto lo pudimos sacar rápidamente porque son pocos términos, ¿no? Pero entonces imagínense que yo les pida a ustedes ese es 20. Solo la suma de los primeros 20 términos, ¿cierto? Entonces no deja de ser engorroso, porque el número va a empezar a crecer bastante, ¿cierto? Como va a empezar a crecer bastante, entonces podríamos equivocarnos en la suma de los primeros 20 términos. Por lo tanto, debe existir, ¿no? Debe existir una fórmula para ese sub n, que no es la misma, ojo, que no es la misma de la aritmética. No es la misma, va a cambiar. Entonces, la clase pasada yo les mostré la demostración de la fórmula de S sub n para una aritmética. Ahora no les voy a mostrar la demostración. ¿Por qué? Porque la voy a pedir para el taller, pero no es obligatorio. Tengan en cuenta que no es obligatorio. Simplemente es como un bonus. ¿Se acuerdan que yo siempre coloco un bonus? Entonces, en este caso, si usted me entrega el taller el lunes, ¿cierto? O en estos días, me entrega el taller con la demostración de la siguiente fórmula. La demostración es el proceso algebraico para llegar a ella, ¿no? Entonces, si usted me muestra esa demostración de manera secuencial, tiene un orden, ¿cierto? Solo con el orden que usted maneje, yo sé si usted entendió o no entendió la demostración, ¿sí? Obviamente esa demostración se encuentra en internet, usted la puede buscar, la puede entender y demás. Entonces, si usted adjunta la demostración, yo le puedo subir unas décimas a ese taller, ¿listo? Entonces, la idea es que yo les diga cuál es la fórmula, ¿cierto? ¿Cuál es la fórmula más no la demostración? Entonces, S sub n, la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica viene dada por la siguiente fórmula. Póngale cuidado. A sub 1 por arriba, o sea, va a haber una fracción. Arriba será 1 menos r a la n, o no es n menos 1, sino r a la n, sobre 1 menos r. Y ya. Esa es la fórmula para encontrar la suma de los primeros n términos de una sucesión geométrica. No les voy a mentir, la demostración de esto más o menos es media página, y si usted escribe muy grande se le diría una página completa. Pero es muy sencilla de entender, siempre y cuando usted la haga paso a paso. ¿Listo? Entonces, o sea, rápidamente lo que le estoy pidiendo es que usted haga lo que hicimos en la clase pasada, ¿no? A sub 1, pues él es el mismo a sub 1. A sub 2,
es a sub 1 por r, a sub 3 es a sub 1 por r al cuadrado, a sub 4 es a sub 1 por r a la 3, o sea que a sub n es a sub 1 por r a la n menos 1. Entonces empezar a sumar, ¿no? Entonces aquí daría s sub n, y toda esta suma se podría generar, ¿cierto? Es más, el primer paso está clarísimo. ¿Quién es el factor común? No, porque el primero no tiene r. ¿Quién es el factor común? A1, ahí está el factor común. Ahora la idea es poder, digamos que, demostrar que la suma de estas r's, de todas estas r's, es exactamente esto, ¿sí? Entonces el proceso es como unos 5 o 6 pasos, más o menos, pero es sencillo, ¿listo? Entonces eso es lo que les estoy pidiendo, bueno. Bien, entonces, no sé si ya quedó claro, ¿no? Si usted me presenta en el mismo taller, ¿no? Como un sexto punto, como bonus, esta demostración, le puedo subir unas décimas a ese taller, ¿vale? Bueno, entonces, varias cositas, ¿no? Por favor, traten de enviarme solo un documento, ¿sí? Yo sé que ustedes hacen sus cositas, digamos que aparte, un día hacen un punto, otro día hacen otro punto, pero adjunten solo un documento, ¿sí? No, por favor no envíen, envío hoy el punto 1 y 2 del taller y mañana envío el punto 3 y 4, porque pues prácticamente que corre el riesgo de que ese documento se pierda o no lo tenga en cuenta, porque como solo puedo recibir un documento por cada estudiante, ¿cierto? Entonces espero que se envíe solo un documento. Bien. Bueno, y no es enviar porque el taller se sube, ¿no? Entonces se subiría solo un documento. Bueno, entonces, vamos a revisar lo siguiente. Primero, ¿se acuerdan lo que yo les pedí que sumaran? Los primeros 6 términos. Vamos a revisar si la fórmula funciona. ¿Sí? Si funciona. Entonces vamos a ponerla a prueba. Entonces, S sub 6. S sub 6 sería la suma de los primeros n términos. Como esta sucesión tiene un primer término, entonces el primer término, voy a colocarlo nuevamente acá, a sub 1 es 7, y la razón era ¿cuál? La razón era 3, ¿cierto? Entonces la razón era 3. Entonces revisemos si la fórmula funciona. C sub 6 sería a sub 1, que sería 7 por 1 menos la razón elevado a la n. Aquí le voy a pedir el favor de que tenga en cuenta que si es razón va entre paréntesis, si es positivo no pasa nada, pero si es negativo aquí debería ir un paréntesis nuevamente. Entonces aquí sería 3 elevado a la n. Aquí no se le resta nada a la potencia, o sea que quedaría 3 elevado a la 6 sobre 1 menos la razón, que vuelve a ser 3. ¿Listo? Y vamos a revisar si eso efectivamente da 1918. Entonces vamos a revisar acá. Entonces 7 por, abre paréntesis, es una fracción, arriba es 1 menos 3 elevado a la 6, y abajo es 1 menos 3, ¿cierto? Listo, cerramos paréntesis. ¿Cuánto nos daría eso? Uy, ¿qué pasó? ¿Qué pasó acá? ¿Será que definió otra sucesión? Ok, esperemos a ver qué fue lo que pasó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. 3 elevado a la 6 sobre 3, 1 menos 3. ¿Qué me ha pasado? Más 1. ¿Sí, señor? Si algo, esperemos a ver si algo sucedió. Si algo sucedió, esta suma no es 1918. Vamos a realizarlo otra vez. ¿Sí? Ah, ok. Entonces ahí está. Listo, vale. No hay problema, este tipo de cosas pasan. Bien. Listo, entonces
¿Cuánto es? ¿Cuánto es? Perdón. ¿2000 qué? 2548. Ok. ¿Y esto sí nos dio la calculadora? Sí, vea. Ahí dio en la calculadora el mismo resultado. 2548. Sí, efectivamente esa fórmula funciona. ¿Sí? De 2548. Entonces tendríamos que colocar 2548 y efectivamente funciona. Listo. Bien, voy a preguntarles ahora cuánto da la suma de los primeros 22 términos de la sucesión. ¿Cuánto da la suma de los primeros 22 términos de la sucesión? Uy, les dio... Listo. Voy a colocarlo. 1. ¿Qué? 10 0,9 por 10 a la 11. Ok, entonces ahí digamos que perdimos un poquito de exactitud, pero vamos a revisar si la calculadora da el mismo resultado. Entonces, como aquí ya tenemos la fórmula, podríamos colocar acá en vez de 6, ¿cierto? En vez de 6, 22, ¿no? Porque es la suma de los primeros 22 términos. Entonces, démosle igual a ver qué da. Uy, si efectivamente da eso, ¿no? No hay ninguna otra manera de revisar el asunto. Bueno, entonces sí, efectivamente da un número muy grande, ¿no? Porque es coger esta coma, como está por 10 elevado a la 11, sería correr la coma 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casillas, ¿cierto? 11 casillas, o sea que es un número muy grande, ¿no? Es un número muy grande. Bueno, vamos a bajarle un poquito a esto, entonces ya no es el término 22, sino vamos a trabajar el término... A ver, el término 15, ¿listo? El C sub 15, el S sub 15, o sea, la suma de los primeros 15 términos, ¿cuánto da? Ok, entonces sí, efectivamente daría en millones, ¿no? Entonces sería S sub 15 o la suma de los primeros términos sería 50 millones, ¿qué, perdón? ¿Sí? Eso, correcto. 50 millones 221.171 sería la suma, solo la suma de los primeros 15 términos, ¿no? Solo la suma de los primeros 15 términos, o sea que es bastante grande, es bastante amplio. Bien, efectivamente hay sumas, ¿cierto? Ya no estamos hablando de la sucesión, porque la sucesión ya habíamos dicho, bueno, no la habíamos dicho, pero sí, efectivamente esta sucesión es convergente, divergente, ¿cierto? Es una sucesión estrictamente creciente y es una sucesión geométrica, ¿cierto? Entonces, como sucesión, estamos hablando que la sucesión diverge porque cada elemento va tendiendo a más infinito. Y como serie, porque la serie es una suma, ¿cierto? Como serie, entonces también tendríamos que decir que la serie también es divergente. Claro, usted dirá, bueno, si yo estoy sumando de manera indefinida términos y términos y términos, entonces la serie tiene que diverger, ¿cierto? O sea, tiene que irse a más infinito a menos infinito. Pues les voy a mostrar que no siempre pasa eso, ¿vale? No siempre pasa eso. Entonces voy a mostrarles el siguiente ejemplo. Vale, cuidado. Entonces, sea la siguiente sucesión. Vamos a trabajar la sucesión B sub n, ¿pueden trabajar? Sí, B sub n. Es la sucesión B sub n. B sub n es la sucesión, a ver, podríamos colocar menos 5, menos 5 cuartos, menos 5 16avos, perdón, menos 5 64avos y así sucesivamente, ¿cierto? Bien, no importa que yo haya puesto esta sucesión negativa, ¿no? Con positivo ya también tendría que dar, digamos que algo muy parecido. Vale, cuidado.
esta sucesión, ¿qué razón tiene? Listo, esta sucesión tiene razón un cuarto. Bien, por lo tanto el término enésimo sería primer término, que es menos 5 por la razón, que es un cuarto, elevado a la n menos 1. Ese sería el término enésimo, ¿cierto? Bien, vamos a revisar cuánto da b sub 10, por ejemplo. Entonces b sub 10 sería menos 5 por un cuarto elevado a la 9, perdón, a la n menos 1, que sería 10 menos 1, 9, ¿cierto? Entonces, ¿eso más o menos cuánto da? Perdón. ¿162.000? Ah, 262.000. A ver, mira, 262.144. Esperen un momentico, voy a apagar un momentico el micrófono. Un momentico, 10 segundos. Ok, nuevamente, ¿me escuchan? Listo, perfecto. Disculpen ahí el asunto. Bien, entonces, menos 5 sobre 2.600, 262.144. Ok, entonces, pregunta, ¿esta sucesión converge o diverge? ¿Es convergente o es divergente esta sucesión? ¿Cierto? Converge. Entonces es una sucesión convergente. Se está acercando a 0 por abajo, ¿no? Entonces convergente a 0. Listo. ¿Esta sucesión es creciente o decreciente? ¿Usted qué dice? ¿Seguro? Es creciente. Y ya les digo por qué. Porque como se está acercando a 0 por abajo, entonces los puntos están haciendo esto, ¿no? Entonces ella va a ser creciente. ¿Listo? Se está acercando a 0 por abajo. Por lo que estamos hablando de los negativos, ¿no? Entonces acercarse a 0 por abajo sería que es subir. Entonces por eso es creciente. Y en realidad sería creciente estricta, ¿no? Bien. Listo. Y pues como ya lo habíamos dicho, es una sucesión geométrica. Bueno, ahora vamos a revisar cuánto da la suma. Ojo que esto ya es otro ejercicio, ¿no? Esto ya es otro ejercicio. ¿Cuánto da la suma de los primeros 8 términos? ¿Cuánto da la suma de los primeros 8 términos? Entonces, para poder encontrar la suma, entonces aplicamos la fórmula, ¿no? Entonces la fórmula le dice que es b sub 1 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r, ¿cierto? Pero entonces el n es 8, ¿no? El n sería 8. Listo. Entonces, esto nos daría b sub 1 es menos 5 por 1 menos r. Acuérdense que r, si es una fracción, debe estar entre paréntesis, elevado a la 8 sobre 1 menos r, o sea, un cuarto. Vea, debe haber algunas personas que están un poco, digamos que atareadas con cómo se coloca esto en la calculadora, ¿no? Porque los que tienen la calculadora, la nueva, ¿cierto? Esto se puede colocar así tal cual. Pero los que no tienen esa calculadora, ¿cómo hacen, no? Entonces vamos a revisar cómo se coloca en la calculadora. Tendrían que colocar menos 5 por, abre paréntesis. En todo este paréntesis que voy a colocar es como ver este paréntesis de acá, ¿listo? Entonces, tener en cuenta eso. Ahora, va a volver a abrir el paréntesis porque van a haber dos cosas que se están dividiendo, ¿no? Entonces va a abrir otro paréntesis. Lo de arriba sería 1 menos, abre paréntesis, un cuarto, cierra paréntesis, a la 8. Entonces aquí tendría que colocar, no es a la 8, sino el gorrito, ¿no? El gorrito 8 dividido 1 menos un cuarto. Aquí sí no hay necesidad de colocar nada. ¿Listo? Entonces, para los que tienen la calculadora antigua deberían colocar toda la operación de esa manera.
Bien, ¿cuánto les dio? Menos 6,66. Menos 6,66. Muy bien, perfecto. Ahora les voy a pedir que cambien ese 8 y lo cambien por 20. La suma de los primeros 20 términos. Entonces aquí sería menos 5. En las calculadoras es rápido cambiar ese número, ¿no? Entonces en vez de 8 iría 20. ¿Cuánto les da? Vamos a colocarlo acá en esta calculadora rápidamente. Sería menos 5, abro paréntesis, fracción, arriba es 1, no es más, es menos fracción nuevamente, entonces entre paréntesis, fracción, era un cuarto, ¿cierto? Un cuarto a la 20 elevado a la 20, ¿cierto? Y abajo nos quedaría 1 menos un cuarto. Listo. Vean, ¿no les parece algo raro que vuelva a dar exactamente el mismo valor? Como que estamos sumando más términos, ¿no? Estamos sumando más términos y sigue dando el mismo valor, o sea, pues digamos que no es el mismo valor, pero muy aproximado, ¿cierto? Es muy aproximado. Entonces, aquí está sucediendo algo particular. Cuando estamos hablando de series, esta serie perfectamente, o sea, es notorio que si empezamos a sumar más números, ¿cierto? En la serie que estábamos trabajando antes, pues esto va a tender a más infinito, ¿no? Entonces estamos hablando de no como sucesión, sino como serie. Recuerden que la serie es una suma, ¿no? Es una suma de términos. La serie, ¿cierto? Es una suma de términos. Entonces, des en cuenta que existen series infinitas convergentes. ¿Cómo así que convergen? Sí, efectivamente, si usted hiciera la suma, bueno, pero si usted hace la suma desde n igual 1 hasta infinito de todos estos términos enésimos, estamos hablando de estos términos enésimos, vean, de menos 5 por un cuarto elevado a la n menos 1, si usted suma todos los términos desde 1 hasta infinito, esto converge a menos 6,66. Es algo, no sé para ustedes, pero para mí digamos que es algo interesante saber que una suma infinita de términos da un número finito. Una suma infinita de términos da un número finito. Entonces es bastante interesante, pero esto se habla a partir de series. Esto ya sería una serie convergente. Distinto a hablar de una sucesión convergente, ¿no? Sucesión convergente. Una sucesión es convergente cuando los términos tienden a un valor específico. Por ejemplo, aquí la sucesión converge a 0, porque todos los términos van tendiendo a 0. Pero acá la serie, o sea, como suma, la suma va a tender a un solo valor que es menos 6,66. Listo, chicos, no sé si tienen alguna pregunta acerca de lo que acabamos de ver en toda esta página. O quedaron muy perdidos. ¿Aló? Va a dar el mismo término. Bueno, entonces voy a tratar de explicarles con un ejemplo mucho más sencillo. No sé si yo ya les comenté la paradoja de la tortuga. ¿No? ¿No les he comentado la paradoja de la tortuga? Bueno, entonces imagínense que hay una tortuga. Voy a tratar de dibujar aquí una tortuga, a ver. Una tortuguita. ¿Cierto? Ahí está la tortuga. Bueno, esa tortuga, digamos que, imagínense que tiene que caminar 1 kilómetro, ¿cierto? Tiene que caminar 1 kilómetro. Entonces imagínense que para que ella camine 1 kilómetro cada día, va a caminar o va digamos que a desplazarse la mitad de lo que le hace falta. Entonces, en el primer día llega hasta ¿dónde?
hasta 500 metros, ¿cierto? Hasta 500 metros. Podríamos decir que llega a los 500 metros o a 0.5 kilómetros, ¿cierto? Este sería en el primer día. Entonces en el día 1 vamos a colocar acá día 1. Ok, ahora vamos a decir que llegó a 500 metros o a 0.5. ¿Listo? En el siguiente día, ¿hasta dónde llegó? 250 metros más, ¿cierto? 250 metros más, o sea que de aquí a acá la distancia sería 250 metros más, o sea que llegó a 0.75 kilómetros, ¿no? Bien, luego que al siguiente día, ¿dónde llegó? 125 metros más, ¿no? Entonces al día 3 esa es la paradoja, ahí es donde está la paradoja. Si está subiendo 125 metros más, entonces aquí sería 875 metros, no estoy mal, 875 metros. Y nuevamente la mitad, y nuevamente la mitad, y nuevamente la mitad de la mitad, y nuevamente la mitad de la mitad, ¿cierto? Y la mitad de la mitad de la mitad. Entonces, la pregunta es, ¿la tortuga llega o no llega a su destino? Nunca llega, ¿cierto? Porque siempre le estaría faltando la mitad de lo que recorrió el día anterior, ¿no? Siempre le faltaría. Pero ahora, físicamente la tortuga tiene que llegar, sí o sí, ¿cierto? Tiene que llegar, o sea, teóricamente, matemáticamente la tortuga no llega, pero físicamente la tortuga tiene que llegar sí o sí, ¿cierto? Tiene que llegar sí o sí. Por eso es que se genera una paradoja, ¿cierto? Una paradoja, porque lo teórico no coincide con la realidad. Entonces, aquí yo quiero mostrarles algo. Si usted suma 500 más 500 por la mitad, que 500 en la mitad sería 250, ¿no? Más 500 la mitad de la mitad, o sea 500 sobre 4, más 500 sobre 8, más la mitad de la mitad, o sea 516 avos, más, y así sucesivamente. Estamos hablando de que esto es una sucesión geométrica, ¿no? Entonces la sucesión geométrica sería 500 por la razón que es un medio, cada vez aumenta la mitad de lo anterior, ¿cierto? Elevado a la n-1, ¿cierto? Si ustedes hacen esta suma, si ustedes encuentran la suma, por ejemplo, de los primeros, qué sé yo, 20 días, ¿cierto? Les va a dar algo interesante. Les va a dar algo interesante, y es que esta suma va a tender a qué valor. ¿Quién podría decir a qué valor está tendiendo esto? Ojo que es la suma, no es el valor de la sucesión, porque sí, efectivamente cada vez que pase los días ella va a recorrer menos distancia, o sea, la distancia tiende a cero, pero la suma, ¿a qué está tendiendo? A un kilómetro, o en este caso a 1000 metros. O sea que si usted dice que la suma desde n igual 1 hasta infinito, ¿cierto? De la sucesión, que sería 500 por un medio elevado a la n-1, esta suma infinita, ¿cuánto tiene que dar? 1000. Da 1000. Por eso es que es la paradoja. Porque si la tortuga tuviera días infinitos, llega. ¿Sí? Pero pues ustedes saben que siempre le va a quedar faltando algo, ¿no? Entonces, no sé si con eso ya se entiende un poquito mejor de por qué es que algunas sumas dan un valor específico. No siguen, ¿cierto? No siguen, porque es que siempre está dando como algo muy parecido a lo otro. Entonces podríamos decir, qué sé yo, que en el quinto día, ¿cierto? En el quinto día nos está dando 998 metros. Que en el séptimo día nos esté dando 999 metros con, qué sé yo, con 50 centímetros. En el décimo día nos está dando 999 metros con 999 metros con, no sé, 98 centímetros. Por eso es que ya a la larga, cuando estamos hablando del 20º día, da 999 metros con
900 con 99 centímetros y 99 milímetros. Por eso es que los valores se están acercando bastante, ¿cierto? Entonces uno pensaría que está dando el mismo resultado, pero no, efectivamente lo que está haciendo es acercándose más a un valor. ¿A qué valor? En este caso sería a 1000. Entonces por eso es que hay hay series convergentes. Y pues obviamente como sucesión también esta sucesión es convergente porque tendería a cero, o sea la distancia que recorre cada día debe ser más cercana a cero, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Qué les pareció la parábola? ¿Sí se entendió o no? Sí, digamos que como concepto es una paradoja, sí, es una paradoja, pero el concepto interno que se maneja son completamente distintos. Pero sí, el gato de Schrödinger es también un tipo de paradoja, es un tipo de paradoja, pero es, centrada en otro concepto físico y matemático. Pero sí, efectivamente, ambas son paradojas. ¿Sí se entendió? Bueno chicos, entonces con esto terminamos nuestra temática de sucesiones y progresiones. Ya esto sería lo último que veríamos, ¿cierto? Entonces, nada, tener presente que todos estos PDF los estoy enviando. Si tienen que repasar, pues repasen a partir de esto de los videos, que obviamente todo esto está grabado. Y si tienen alguna duda, pues me dicen, ya sea por correo o en alguna otra ocasión, ¿listo? Chicos, los dejo descansar estos 2 minutos y nada, nos veremos en otra ocasión, ¿vale? A ustedes que estén bien. En realidad nos vemos a las 2:45. Hasta luego.